Hola a todos, mi nombre es Jamie Alejandra Alarcón y en esta primera clase de Física Experimental 1 vamos a estudiar la teoría de incertidumbres. Y quisiera empezar con esta cita del profesor Ángel Miguel Ardila de la Universidad Nacional, quien dice, un experimento es una simple observación metódica de algún comportamiento interesante de la naturaleza. El proceso de medición debe reflejar todas las limitaciones del juicio humano y de la técnica instrumental. El resultado de una medida se expresa a través de un valor de la medición, una incertidumbre asociada a la técnica utilizada y una unidad. Durante estas clases de física experimental vamos a hablar de errores, pero en ciencia e ingeniería los errores están asociados a la falta de certeza, es decir, a la incertidumbre de una medición. Y lo que se busca es establecer un intervalo con cierta probabilidad en el cual podamos decir que se encuentra el valor de la medida, ¿sí? Entonces, digamos, aquí está la medida X y esa X puede estar en un intervalo dado por la incertidumbre. Existen dos tipos de medidas, directas e indirectas. Las medidas directas, como su nombre lo indica, lo realizamos con un instrumento directamente y la incertidumbre está asociada a ese instrumento que estamos utilizando. Existen dos tipos de instrumentos. Los instrumentos análogos, es decir, esos que nosotros podemos em, visualizar cuál es la medida, es decir, nosotros la leemos del instrumento y existen instrumentos digitales, que son los que nos muestran en un tablerito el número de la medición. Para estos instrumentos mecánicos o análogos, entonces nosotros vamos a decir que la incertidumbre del instrumento es la mitad de la mínima escala y es porque nosotros podemos distinguir, digamos, si el borde, digamos, en una regla graduada, está más cerca a la línea de la izquierda o a la de la derecha. Entonces, como nosotros podemos distinguir eso, podemos hacer una mejor lectura de la medición. Entonces, para los instrumentos que nosotros leemos directamente, la incertidumbre es la mitad de la mínima escala. La regla graduada en milímetros, la mitad de la mínima escala sería 0,5 milímetros, es decir, que esa sería su incertidumbre. Para un termómetro graduado en 0,1 grados centígrados, ¿sí? Cada rayita de estas corresponde a 0,1 grados centígrados. Entonces, la mitad de la mínima escala sería su incertidumbre, es decir, 0,05 grados centígrados. Para los instrumentos digitales, es decir, que nos muestran el numerito en el tablero, nosotros no podemos decir si ese numerito está más cerca a uno o a otro. Si me hago entender, esa medida es absoluta. Por lo cual, em, entonces la incertidumbre, digamos, de una balanza ganamera, cuya mínima escala es 1 gramo, entonces su incertidumbre sería precisamente ese último dígito que nos muestra, que sería 1 gramo, ¿sí? Entonces, la incertidumbre de los instrumentos digitales sería la mínima escala que puede leer el instrumento. Las medidas indirectas o derivadas son el resultado del cálculo del valor de una función que depende de una o más variables directas. Es decir, por ejemplo, nosotros queremos saber el área de un cuadrado. Entonces lo que hacemos es medir los lados de ese cuadrado. Para sacar la incertidumbre del área, entonces tenemos en cuenta cuál es la expresión que estamos utilizando, ¿sí? Y dependiendo de esa expresión, entonces vamos a calcular su incertidumbre. Acá, por ejemplo, entonces Y hace referencia a, a la función que nosotros estamos calculando. X o X1 y X2 hacen referencia a la medida que medimos directamente. Delta, este triangulito, delta Y hace referencia a la incertidumbre de la función que queremos encontrar y delta X hace referencia a la incertidumbre del instrumento que utilizamos para medir la variable X. Entonces, si
La expresión es un cambio de escala, entonces la incertidumbre pues también va a ser un cambio de escala. Esta C iría en valor absoluto. Si es en potencia, entonces esta sería la relación. En suma y en producto o cociente. Entonces, ya les voy a hacer algunos ejemplos para que esto les quede un poquito más claro. Pero, ¿qué pasa si las funciones ahora dependen de más de una variable y además, sí, o sea, digamos aquí, X representa una medición, W representa una medición con otro instrumento y Z representa otra variable que se mide con otro instrumento? Es decir, que X, W y Z tienen incertidumbres diferentes asociadas a cada una. Y nosotros queremos calcular una cantidad que depende de esas tres variables que se miden directamente. Para eso, entonces, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Entonces, la incertidumbre de esa cantidad que queremos calcular, entonces, se puede encontrar a partir de esta expresión de acá. Sería la raíz de las derivadas parciales de esta función respecto a cada una de, de las variables que depende, ¿sí? De las variables que se mide directamente, esa derivada al cuadrado y se multiplicaría por la incertidumbre de la medición al cuadrado. Y así se haría con las demás. El número de cifras significativas de una medida indirecta correspondería al número de cifras significativas de la medida menos precisa. Entonces, y se aproxima al final de los cálculos. ¿Listo? Entonces, esta sería la teoría. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, para saber el número de moles, nosotros despejamos de nuestra ecuación el número de moles y medimos la presión, el volumen y la temperatura. Medimos cada una de estas variables. Entonces, nuestra expresión para el número de moles quedaría dada por esta ecuación de acá. Para calcular la incertidumbre, es decir, delta de n, entonces vamos a tener en cuenta la ecuación que estudiamos anteriormente, es decir, esta. La raíz de la derivada parcial de la expresión respecto a cada una de las variables al cuadrado por la incertidumbre de la variable al cuadrado y así con todas las variables de las cuales depende. Entonces, aquí depende de la presión, del volumen, de la temperatura. R es una constante, entonces no se deriva respecto a esta cantidad. Entonces aquí escribimos primero cómo nos quedaría nuestra expresión para la incertidumbre. Derivada parcial de n respecto a la presión, derivada parcial de n respecto al volumen y derivada parcial de n respecto a la temperatura. Para quienes no sepan a qué hace referencia estas derivadas parciales, entonces rápidamente lo que quiere decir es que ustedes consideran las demás variables como constantes y solamente derivan respecto a la presión, ¿sí? Entonces, digamos, derivada parcial de n respecto a p. Entonces, ustedes van a decir que p es la única variable, entonces sería como si ustedes tuvieran la derivada de una función lineal acá, ¿sí? Es decir, la derivada respecto a la variable p sería la constante que la acompaña, ¿sí? O sea, b sobre rt. Y lo multiplican, lo ponen al cuadrado y lo multiplican por la incertidumbre de p al cuadrado. Luego, la derivada respecto al volumen, entonces sería la constante que acompaña al volumen, al cuadrado por la incertidumbre del volumen al cuadrado, más la derivada respecto a t. Entonces esto sería la derivada respecto, sería una constante que sería PBR por 1 sobre t y entonces derivarían ese 1 sobre t. Entonces quedaría la constante y la derivada sería menos 1 sobre t cuadrado. Y todo al cuadrado por la incertidumbre de t al cuadrado. ¿Listo?
Veamos otro ejemplo y ahora hagámoslo con números. Entonces, em, queremos calcular la energía cinética de un carrito a partir de la medición de su masa y de su velocidad. Entonces, medimos la masa y entonces nos dicen que la masa es 1 kilogramo más o menos 0,001 kilogramos. Y medimos la velocidad, que es 0,35 más o menos 0,01 metros sobre segundo. Entonces, estas son las mediciones que realizamos en el laboratorio. Ahora queremos calcular su energía cinética. Entonces, la expresión para la energía cinética es esta de acá, ¿cierto? Entonces, energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál sería su energía cinética? Entonces, sustituimos la masa y la velocidad y la calculamos. Para calcular la incertidumbre asociada a la energía cinética, es decir, este delta de E sub K, entonces tenemos que esta expresión, esta energía cinética, depende de dos variables que estamos midiendo, la masa y la velocidad. Por lo tanto, vamos a derivar esta expresión respecto a la masa y respecto a la velocidad. Entonces, sería la derivada respecto a la masa al cuadrado, la derivada parcial respecto a la masa al cuadrado por la incertidumbre de la masa al cuadrado, más la derivada parcial respecto a la velocidad al cuadrado por la incertidumbre al cuadrado. Cuando ustedes derivan esta expresión parcialmente respecto a la masa, es decir, que consideran esta velocidad como una constante, entonces les da que la derivada sería 1/2 de la velocidad al cuadrado. Ponen todo al cuadrado y delta m cuadrado, o sea, la incertidumbre de la masa al cuadrado. Estas son las incertidumbres, ¿sí? Esta sería el delta m y este sería el delta b. Y ahora, la derivada parcial de la energía cinética respecto a la velocidad, ¿sí? Entonces, la derivada de b cuadrado sería 2b, eh, y el 2 se cancelaría con este 1/2 y por lo tanto esa derivada parcial quedaría masa por velocidad al cuadrado y este cuadrado viene de acá y la incertidumbre de la velocidad al cuadrado. Entonces, ahora lo que queda es sustituir por las variables que tenemos, ¿no? Entonces, acá sustituimos la velocidad 0,35, acá, ahí la ponen al cuadrado y calculan este término, y el delta de m, que sería 0,001. Acá sustituyen la masa, que sería esta, la velocidad, que sería esta, y el delta b, que sería 0,01 metros sobre segundo. Después de que ustedes calculen las cantidades para la energía cinética, que sería esta de azulito, y esta de moradito, la incertidumbre de la energía cinética, entonces ustedes la calculan con todas las cifras significativas. Y ahora, para dar el resultado, y por eso es que está tachado, el resultado lo dan teniendo en cuenta las aproximaciones a las cifras significativas de cada una. Entonces, la medición y la incertidumbre siempre tienen la misma cantidad de decimales y deben tener tantos decimales como la medida menos precisa. Entonces tiene 2 decimales, entonces esta la dejan con 2 decimales. ¿Listo? Y por eso es que utilizan aquí notación científica para hacer referencia a que estos ceros son debido a que la cantidad es pequeña, pero no a que tenga esa precisión los instrumentos de medición. ¿Listo? Y lo expresamos en sistema internacional. Algunos conceptos básicos de la teoría de incertidumbre son la precisión y la exactitud. La precisión de un instrumento o de un método está asociado a la sensibilidad o a la menor variación de la magnitud que se pueda detectar. Es decir, que los datos estén muy junticos, es que tiene buena precisión. Ahora, ¿qué es la exactitud? La exactitud de un instrumento o de un método está asociado a la calidad de la calibración, ¿sí? Es decir, que esos punticos estén cerca a la medida real
que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, en esta primera figura, ustedes ven que todas las crucecitas están juntas, es decir, que es muy preciso el instrumento, pero no tiene buena exactitud, no es exacto, porque están alejados del centro, que es el que nosotros estamos tomando como la medición real. Esta figura 2, los datos están dispersos, están separados unos de otros, o sea que tiene mala precisión y también tiene mala exactitud porque todos están corridos hacia la derecha. A comparación de esta tercera figura, en esta todos están juntos, entonces tiene buena precisión y todos están cerca al centro, es decir, que tiene buena exactitud. Además, existen varios tipos de errores. Errores sistemáticos que se originan debido a los métodos de medición o al ambiente, a las teorías usadas, es decir, a las aproximaciones que se hacen en la teoría y a la escala de calibración. Estos errores sistemáticos se pueden corregir debido a que nosotros podemos detectar exactamente de dónde vienen y tienen todos el mismo corrimiento. Entonces, por ejemplo, un reloj que está atrasado nos va a dar medidas de tiempo, pero cuando nosotros nos demos cuenta que esas mediciones están retrasadas respecto a un cierto valor, podemos corregirlas. O por ejemplo, una regla dilatada. Entonces sabemos cuánto se dilató la regla y por lo tanto podemos hacer una corrección de los datos que hayamos tomado. Por otro lado están los errores aleatorios o estadísticos, que son perturbaciones individuales que dependen de factores externos. Y la forma de evitarlos es realizando las mediciones múltiples veces. Un ejemplo de esto es las mediciones realizadas por diferentes personas. Entonces, las personas tienen formas diferentes de medir debido a su percepción del ojo, etcétera. Y entonces, pues la forma en la que se pueden evitar o corregir estos errores aleatorios es haciendo múltiples medidas o mediciones múltiples veces. Y los errores espurios están asociados a una equivocación o limitación humana. Entonces, digamos, son errores de conversión o son errores que ya dependen de la persona humana que está haciendo la medición. Ten en cuenta que nosotros podemos disminuir esos errores aleatorios, por ejemplo, tomando mediciones múltiples veces. Entonces, la incertidumbre, se dice que la incertidumbre total de una medida está dado por la incertidumbre del instrumento, que sería esta de acá, y esta incertidumbre del instrumento está dada si la medición es directa o indirecta, como lo estudiamos antes. Y adicionalmente, también depende de la incertidumbre asociada al proceso estadístico que nos la da el software. O hay métodos estadísticos por medio de cuales sacarlas. Y entonces la incertidumbre final de la medición sería la raíz de las dos incertidumbres, de la suma de las dos incertidumbres, cada una al cuadrado. En conclusión, una medida, el reporte de una medida se da de esta forma. Contiene un valor, una incertidumbre y una unidad. Las unidades tienen estos símbolos, entonces deben utilizarlos correctamente. ¿Y a qué me refiero? Que digamos en el tiempo, cuando ustedes escriben tiempo en segundos, escriban la S para representar segundos, no escriban sec, ni segundo, ni nada de esto. Utilicen correctamente los símbolos de las unidades básicas del sistema internacional. Y el error relativo de una medida respecto a su predicción teórica, entonces estaría dada por esta expresión de acá, es decir, el valor teórico menos la medición experimental dividido el valor teórico y todo en valor absoluto. Algunos detalles sobre cifras significativas. Entonces aquí tenemos algunas medidas y vamos a ver cuántas cifras significativas tiene cada una de ellas. Esta tiene 3, esta tiene 3 y esta también tiene 3. Y eso se debe a que los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas,
pero los ceros a la derecha sí que cuentan como cifras significativas. Y esto se debe a que, por ejemplo, este cero en esta medición, 1.450, se tiene certeza dentro de la incertidumbre del instrumento de que medimos este cero. Entonces, podemos decir que esta tiene cuatro cifras significativas, al igual que esta medida de acá. Nosotros medimos 0.1450 y medimos este 50 con una incertidumbre dado un instrumento. Les recomiendo uso de potencias de 10. Recordar que las potencias de 10 afectan al valor y a la incertidumbre. Es decir, ustedes cuando presenten un resultado deben tener el mismo número de decimales. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer una aproximación de este valor utilizando potencias de 10, notación científica, esta potencia de 10 está afuera del paréntesis y debe afectar a las dos cantidades. Si dejan dos decimales acá, esta también debe tener dos decimales acá y siempre debe tener una unidad. Em, Recuerden lo que les acabo de decir de las cifras significativas, de que estos ceros cuentan como cifras significativas. Entonces aquí es donde deben aprovecharlos para, digamos, si ustedes tienen una precisión de 0.008, entonces deben poner tres decimales acá y tres decimales acá, y para eso es que utilizan el cero, por ejemplo. Y se utilizarán incertidumbres absolutas para expresar los resultados e incertidumbres relativas para los comentarios. Esto quiere decir que las incertidumbres absolutas, ustedes cuando expresan un resultado lo expresan de esta manera y esta corresponde a la incertidumbre absoluta. Cuando ustedes van a hacer comentarios acerca de los instrumentos o acerca del error relativo, entonces pueden mencionar los errores estadísticos, o sea, la incertidumbre debido a la estadística y la incertidumbre debido al instrumento individualmente. Ahora estudiemos regresiones. Em, entonces, ¿qué significa la regresión? La regresión es un método a partir del cual podemos determinar el tipo de relación que existe entre dos variables cuantitativas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una variable y que depende de una variable x, donde los punticos azules hacen referencia a las mediciones y esta línea roja hace referencia a una tendencia que nosotros podemos asociar a esos puntos, ¿sí? Nosotros podemos ver que esos puntos van sobre un camino que corresponde a una línea. Entonces, veamos un ejemplo más detallado de esto. Entonces, por ejemplo, queremos estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros sabemos que la ecuación para un movimiento rectilíneo uniforme es que la posición depende del tiempo como la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, nosotros vamos a hacer mediciones de tiempo y de posición para diferentes instantes. Acá entonces observamos una tabla de tiempo en segundos y de posición en metros. Y vemos entonces acá que nosotros tenemos nuestros datos. Por ejemplo, esto corresponde a un movimiento rectilíneo, ¿no? Em, Ahora, lo primero que debemos identificar es qué forma tienen esos puntos, ¿sí? Porque olvidémonos que sabemos que la ecuación es lineal y simplemente sabemos que tenemos estos datos y tenemos estos puntos. Entonces, ¿cuál es la relación? Esto parece una línea, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos atravesar una línea y decir que esos puntos van sobre una línea. Esto lo hace, digamos, Pivot y Logger Pro automáticamente. Entonces, no tienen que hacer todo el procedimiento largo estadístico que usualmente o inicialmente se hacía. Entonces, nosotros le decimos que nos haga una regresión lineal
porque los puntos parecen una línea, ¿cierto? Se acomodan a una línea. Sin embargo, quiero que observen que hay puntos que están fuera de esa línea y hay otros que caen, y unos están por encima y otros están por debajo, ¿sí? Acá no es tan notorio, pero es importante que lo noten. Y entonces vamos a darles que nos dé la ecuación de esa regresión lineal, ¿sí? Entonces el software, por métodos estadísticos, calcula esa regresión lineal y nos dice que la relación sería esta ecuación de acá. Ahora, nosotros comparamos la teoría, ¿sí? O sea, la ecuación que debería ser, que es y, que depende del tiempo, igual a una posición inicial más la velocidad inicial por la variable t, por el tiempo. Entonces, de esta regresión lineal es posible que nosotros obtengamos la posición inicial y la velocidad inicial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Comparando término a término. Entonces, nosotros cogemos la ecuación que modela nuestros datos y el término constante, pues va a corresponder al término constante de nuestra fórmula. Y la constante que acompaña a la variable t, entonces va a corresponder al término que acompaña a este valor que acompaña a la variable t. Entonces, de ahí sabemos que la posición inicial es 0,7 metros. Hacemos el redondeo de cifras significativas. Entonces, la posición inicial sería 0,7 y la velocidad inicial sería 19,9 metros sobre segundo. ¿Listo? Y en esto consta la regresión lineal. Esto es algo que vamos a utilizar todo el semestre y que va a ser muy importante que lo identifiquen. Y entonces, a partir de nuestros datos, nosotros encontramos la velocidad inicial y la posición inicial con la que salió este objeto. Ahora, nosotros queremos estudiar la regresión cuadrática, ¿sí? Vamos a ver la regresión cuadrática. Entonces resulta que ahora tomamos datos, por ejemplo, de una caída libre de un objeto. Entonces medimos el tiempo y medimos la posición de ese objeto. Y cuando nosotros graficamos posición versus tiempo, nos damos cuenta que los datos tienen esta forma. Ya no es una línea recta, ¿cierto? Es una parábola. Entonces vamos a hacer una regresión cuadrática. Por eso es que nosotros vamos a decirle al computador que nos haga una regresión cuadrática a los datos. Cuando hacemos la regresión cuadrática, acá es un poco más evidente que los puntos no caen sobre la línea y entonces ahí tendríamos una variación de los datos y una incertidumbre asociada precisamente a esta regresión cuadrática que nos modela los datos. La ecuación que nos muestra entonces corresponde a esta de acá, ¿sí? Y como yo les decía, entonces estamos modelando esta o estos datos corresponden a una caída libre. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene como ecuación, y en particular para la caída libre, tiene la ecuación de este lado de acá, que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cómo podemos encontrar la posición inicial, la velocidad inicial y la gravedad? Igualamos el término constante de la ecuación, que sería la posición inicial, con el término constante de la regresión cuadrática. Entonces, nosotros de ahí obtendríamos al, al hacer la aproximación en cifras significativas que la altura inicial sería de 0,6 metros. Continuamos con la velocidad. Entonces, la velocidad corresponde al valor que acompaña al término lineal. Entonces, vamos a nuestra regresión, ubicamos el término lineal, es decir, el que va con t, y esa sería la velocidad inicial. Hacemos el redondeo a cifras significativas y entonces la velocidad estaría dada por esta cantidad de acá. Y finalmente, la gravedad. Entonces, la gravedad es todo este término de acá correspondería al término que acompaña al término cuadrático, ¿cierto? O sea, esta constante de acá va con t al cuadrado, entonces la igualamos con la constante que acompaña el t al cuadrado.
De ahí podemos despejar la gravedad y entonces la gravedad nos daría 9,4 metros sobre segundo al cuadrado. Como les decía anteriormente, esto es supremamente importante y es algo que vamos a utilizar en la mayoría de prácticas. Entonces es muy importante que ustedes sepan identificar los términos de la regresión lineal y de la regresión cuadrática. Gracias por su atención y espero tengan buen día.